Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos en este panel online, Realidad del Capital Humano post-aislamiento. Gracias por estar. Igualmente le damos la cordial bienvenida a todos los que nos van a ver en las redes sociales, YouTube, red muy importante, igualmente Facebook y en Instagram. Sean ustedes muy bienvenidos en esta tarde en donde pues va a ser muy bueno. Vamos a tener mucha información y me da un gusto a todos ustedes presentarle a un panel que tenemos ya, un panel con nosotros de gente muy buena, muy especial, la licenciada Liriola Pérez Brose, que ya la vemos en este momento, igualmente al doctor Marcos Calderón. Bienvenido, don Marcos. Muy buenas tardes. Igualmente a Keila Mulero, el cual pues nos ha acompañado varias veces. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, y ya como quien dice, como es una hora que tenemos que ir como quien dice a lo más rápido posible a aterrizar en el tema de lo que es el capital humano, ¿ok? Como introducción, para darle la oportunidad a nuestros panelistas. Estamos en un momento en donde las interpretaciones de la problemática es tan diversa, es tan complicada. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender la magnitud de los problemas que el recurso humano, el capital humano, las personas que están en las empresas hoy día van a tener o los problemas que ya estamos teniendo. Así que me gustaría con ustedes compartir cuál es la realidad previa que tenemos por lo menos aquí en Panamá. Panamá ya hoy definitivamente está avisando la apertura del bloque 2 con respecto al próximo lunes que inicia. Me gustaría saber cuál es la opinión de todos los que nos escuchan en este momento y en este caso nuestros panelistas primero que todo y que nos digan qué opinan de esta decisión, si es una decisión buena, mala, más o menos, o un tipo de calificativo. Arranquemos con Keila. Muy buenas tardes a todos y pues obviamente yo te voy a dar una perspectiva tal vez comparando con otros países y es lo que estamos viendo. O sea, la pregunta es si hay otros países que ya se han reactivado a diferentes sectores económicos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? Que nos hemos quedado tal vez un poquito atrás. Obviamente la importancia de que se reactive la economía pues nos afecta a todos. Todos tenemos que ya, primero que estamos ansiosos de salir, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y el doctor pues nos va a aportar más acerca de esto, pero también desde el punto de vista productivo. Sabes que soy CPA, contador público autorizado, y pienso en las empresas, ¿verdad? Que ya necesitan reactivarse, ya necesitan tener ese contacto, hay cumplimientos, hay compromisos legales que se tienen que dar. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Si ya podemos salir desde un punto de vista entonces de bioseguridad, si estamos listos, pero sí desde el punto de vista de la parte económica, ya el país necesita restablecerse, el país necesita reincorporarse y todos necesitamos, obviamente con las medidas de seguridad que tenemos que todos seguirlas, ¿no? Sí. Liriola, ¿qué nos puedes comentar al respecto con esa decisión de abrir los bloques? Mire, he estado leyendo algo de prensa y sí veo que hay un grupo que está opuesto a que se haya abierto el bloque 2. A ver, ¿qué nos puedes decir? Claro, a la final es primero un abrazo virtual a todos los que nos acompañan esta tarde y un saludo a mis colegas panelistas y a Lucas Morales como administrador de este panel. Miren, definitivamente a la final el gobierno, igual como lo hizo los gobiernos de diferentes países del mundo, tras meses de un aislamiento obligatorio, necesario para poder controlar esta pandemia, se está haciendo las aperturas graduales. No necesariamente porque el coronavirus se haya controlado, puesto que es de conocimiento de todos que esto no es la realidad. La realidad es que no sé si hablar de un post-COVID en estos momentos, porque el COVID está con nosotros. Entonces, sin embargo, efectivamente la situación económica obliga de alguna manera a tener que
volver a esa reactivación económica porque los países no van a poder soportar un aislamiento permanente. Hay que tomar en cuenta que Panamá antes del COVID había sido considerada una de las economías de más rápido crecimiento en todo el mundo, con un promedio anual de 4.6% en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué se espera con el COVID? Es que definitivamente el crecimiento de Panamá para el 2020 se contraiga significativamente. Y todos los sectores han sido afectados, pero habría que hacer definitivamente esa apertura poco a poco, y cada quien tiene que aprender a controlar su bioseguridad. Claro. Doctor Marcos Calderón de William y William, Grupo y Asociados, cuéntenos algo. Bueno, Lucas, yo creo que quiero felicitarte, es una gran iniciativa para que con las colegas Giriola y Keila podamos compartir algunas cosas con nuestros amigos que nos escuchan. Yo diría que deberíamos primero entender el contexto en que ocurre este COVID-19. Estamos viviendo una época de globalidad, es decir, el mundo es una aldea. Ya no podemos hablar de pequeños países, sino que el mundo se convirtió en un solo país para nosotros. Eso significa que nosotros también tenemos que medir las dimensiones en que nos movemos. Ahora, las 3 dimensiones de la vida humana están integradas en una sola unidad: la dimensión personal, familiar, la dimensión laboral productiva y la dimensión pública o política. Miren ustedes, eso está íntimamente conectado, a tal punto que cuando se está hablando del proceso de desescalamiento de esta crisis, en cada uno de los países hay una interconectividad. La Organización Mundial de la Salud dice, nosotros tenemos que cumplir 6 parámetros a nivel mundial, y los países que los pueden ir cumpliendo pueden ir paulatinamente, ir haciendo el desescalamiento. Pero ¿qué ocurre? Que los científicos han dicho que este COVID-19 tiene particularidades de mutación muy específicas en cada región. Y entonces nos encontramos que los gobernantes, los responsables del Estado, que es la dimensión política pública, tienen que estar íntimamente conectados con el sistema sanitario y de la educación, e íntimamente conectados con la vida familiar para que no cunda el pánico, la incertidumbre y el miedo. Es decir, tenemos hoy un mundo distinto donde cada una de las acciones que hacemos tiene que ser compartida. Se desarrolla entonces un mundo de solidaridad y de aprender a trabajar con el otro, que ha sido muy difícil. Todos los estudiosos dicen que una de las características del mundo actual es haber trabajado mucho individualismo, mucho egoísmo, y todos definimos el egoísmo como esa cárcel, es donde somos prisioneros del yo. Nos cuesta romper esos barrotes para aprender a trabajar con el otro, con el prójimo. Si hay una de las cosas ventajosas de las cuales vamos a compartir, este COVID-19 nos va a permitir cambiar nuestra actitud mental del egoísmo por una actitud solidaria, porque la solidaridad se basa en la confianza en el otro. Y eso se va a reflejar en la vida familiar, en la vida productiva, donde hablamos de capital humano, y de la vida pública y política, cuando los gobernantes tendrán que tener una actitud mucho más solidaria y de equidad social en su gestión pública. Bueno, yo pienso que estamos entrando en calor. Todos los participantes en este momento que están online tienen la oportunidad de escribir sus preguntas en el chat de GoToMeeting. En la parte de arribita está el circulito, así que ahí pueden hacer las preguntas a cualquiera de los panelistas y yo con mucho gusto acá las replico para que podamos avanzando. Bueno, muy bien, miren, lo que dice el doctor es algo que inclusive yo muchas veces lo he estado viendo. Miren, de los reggaetoneros hay que aprender algo, todos los que cantan reggaetón. Y yo sé que a veces para nuestra edad o nuestra generación es algo que no vemos. Miren, los reggaetoneros cantan una canción solo y hacen 9 acompañados. Ese es el mejor ejemplo de crecimiento de esa música en los últimos 5 o 6 años, en que han aprendido la colectividad para ganar adeptos en el YouTube y que la música de ellos se haga. O sea, una graban solo y 9 acompañados, por decir un promedio. Muy bien. ¿Cuál es la realidad legal laboral en Panamá post aislamiento? Liriola, arrancas por allí, nos dices un resumen bien grande. ¿Cuál es nuestra situación legal laboral que vamos a entrar y que ya estamos entrando? Y de inmediato, Keila nos aporta y Marcos también. Claro que sí. Bueno, la realidad es que a partir del 1 de junio, las actividades comerciales del bloque 2 van a reanudar operaciones, por lo que podemos decir que hasta la fecha
van a reaperturar todo lo que es el sector de industrias, áreas de culto, sociales y deportivas, lógicamente con las restricciones de un 25% de participación en el área, la minería no metálica, la construcción de infraestructura pública, que se suman pues a las actividades del bloque 1 que ya había aperturado, que son las ventas al por menor en línea, los talleres de mecánica y repuestos, los servicios técnicos y la pesca industrial y acuicultura. Entonces, todas aquellas empresas que están desarrollando su actividad comercial dentro de este repertorio que acabo de mencionar, deben, ¿verdad? Entonces, enfrentarse a una nueva realidad, y es nueva porque hay nuevas reglas del juego con el COVID. Y para estas reactivaciones, las empresas deben cumplir con una serie de pasos. El primero es informar a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral los datos requeridos para el reintegro de los trabajadores, porque recuerden que estas empresas a quienes se les ordenó el cierre pudieron acogerse a la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de sus trabajadores. Entonces, para reactivarlos, el primer paso es informar visitando la página web del Ministerio de Trabajo, que es mitradel.gov.pa. El segundo paso sería implementar el protocolo para preservar la higiene y salud en el ámbito laboral para la prevención ante el COVID-19 adoptado por el Ministerio de Salud mediante la resolución DM 137 del 2020, que desde el 16 de marzo se publica en Gaceta Oficial. Es una resolución que contiene 27 páginas. Entre las cosas que establecen, lógicamente, es la obligación del empleador de entregarle a todos sus trabajadores mascarilla, tener gel alcoholado y cumplir con una serie de requisitos en cuanto a limpieza. El tercer paso es completar el formulario de requisitos básicos establecidos en la resolución 154 del 20 de mayo de 2020 que emitió el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y enviarlo a una dirección de correo electrónico que es dirección-inspección@mitradel.gov.pa. Y este formulario guarda relación con la creación del Comité Especial de Salud e Higiene para la prevención y atención del COVID-19 y todo lo que conlleva sus protocolos para poder que la empresa obtenga una certificación de Panamá saludable. Lógicamente, no todas las empresas están en capacidad de poder cumplir con este requisito inmediatamente. Por lo tanto, el ministerio está dando la oportunidad de que lo hagan paulatinamente durante ya iniciado la reapertura de la empresa. Entonces, aquí hay que evaluar cuántas personas yo tengo en planilla para saber qué cantidad de personas van a formar parte como del comité per se de salud, pero a las finales son requisitos que antes no todas las empresas estaban obligados en tener, y ahora hay que cumplir por el control y los protocolos que hay que tener con relación al COVID-19. Lo otro que las empresas, generalmente los empleadores están muy interesados en saber es la relación laboral propiamente con los trabajadores, porque tienen que saber que una vez que se reintegra ese personal, pueden tener la opción de, uno, reducir la jornada laboral mientras dure el estado de emergencia nacional. Es decir, yo activo al trabajador suspendido, pero converso con ese trabajador y le digo, por la situación económica, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a reducir la jornada laboral de 8 a 4 o a 6, dependiendo de la necesidad y la situación económica particular. O también puede modificar el empleador, en acuerdo pues con el trabajador, la modalidad de los contratos de trabajo de presencial a teletrabajo. Y aquí hay que decir que el Ministerio de Trabajo fue muy oportuno cuando pues al inicio del año, antes de decretar estado de emergencia en Panamá por el COVID, ya había publicado una legislación de teletrabajo, que ahora, ¿verdad?, es una modalidad que posiblemente
algunos empleadores o inclusive los trabajadores le tenían cierto recelo porque pues el ser humano, y eso lo puede explicar mucho mejor algunos de los otros panelistas, siempre va a tener un temor al cambio, ¿no? Y una resistencia al cambio. Entonces, sin embargo, el COVID nos ha hecho, yo creo que a todos meditar que no es tan necesario seguir marcando horario, ni tener 8 horas de maquillaje, ni 8 horas de tacones las mujeres, o los 8 horas de hombres ensacados, porque hay muchas cosas que se puedan hacer desde casa, ¿verdad? Y esto, pues, esa resistencia que había al cambio, seguramente el COVID ha hecho que varíe, ¿no? Bueno, aprovechando el puntito ahí, un pequeño para aprovechar y que tanto Keila como Marco se preparen, dice un participante muy aquí querido, Edgar Camarena, el estrés que se está operando con solo un cuarto de la población económicamente activa, ¿qué se puede esperar de otra tercera, cuarta parte que llega a 2 meses suspendido y se acerca a un momento crítico de las liquidaciones y terminaciones laborales? ¿Qué alternativas hay y la informalidad de ahora en adelante qué nos puede dar? Adelante y cierra el punto, Liviola, antes de que Keila y Marco nos ayuden con esta pregunta que está muy buena. Sí, lo otro que hacen las empresas es saber que pueden mantener, inclusive, pero mientras dure el estado de emergencia, la suspensión de los contratos de trabajo. El día viernes, el día de ayer, el Ministerio de Trabajo emitió un nuevo decreto donde se extiende por 30 días más la prórroga de la prórroga sobre la suspensión de los efectos del contrato. Entonces, las empresas, basados en esta ocasión en el numeral 9, aquellas que se les ordena ya puedes reactivarte, pudieran utilizar el numeral 9 del artículo 199 que establece que la incapacidad económica para la prosecución de actividades de la empresa no imputable al empleador es una causa de suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo y por lo tanto mantener los contratos suspendidos, aunque a mí se me haya ordenado aperturar por esa situación económica. Y por último, que esperemos que no sea la tónica, sino la excepción a la regla del empleador, pero es una realidad legal y que en particular estoy trabajando con clientes empresarios, es que pueden dar por terminada la relación de trabajo cumpliendo con las formalidades que establece el Código de Trabajo porque se le hace imposible continuar con el mantenimiento de ese contrato y lógicamente eso genera una serie de incertidumbres que mis colegas seguramente pueden ampliar mucho más. Bueno, gracias. Bueno, hay una realidad y es que toda crisis, toda situación como pandemia trae ganadores y perdedores. Sabemos que han habido empresas que han reportado a la alta porque de alguna manera o estaban en una de estas empresas, compañías, sector que ahora facilita, provee servicios enfocados a manejar la crisis, pero por otro lado podemos tener perdedores, que son los que estas fábricas, digamos, zapatos que ya no se venden, ciertos artículos que ya pues sabemos que tuvieron que cerrar totalmente. ¿Y qué sucede? Bueno, pues, ¿qué vamos a encontrar? Para estos que han sido ganadores, tenemos que cuestionarnos cómo has ganado. O sea, ¿ha sido porque te has reinventado o ha sido porque has recibido, digamos, algún tipo de financiamiento? Porque has pasado por la misma vulnerabilidad que todos de alguna manera hemos sufrido, hemos pasado, hemos sido tocados por este COVID. La pregunta es, dentro de la estructura de la empresa, tú para mantener el trabajo, para mantenerte y asegurarte de que cuando llegue el momento de regresar, ¿has pasado por alto algún tipo de control interno? ¿Has aprobado, has firmado algo que no debiste haber firmado? Porque tienes ahora que la preocupación, han pasado 2 meses y quieres asegurarte de conservar el trabajo. Entonces, una de las cosas que los empleadores se podrían encontrar es con que se hayan, y por eso que estamos también trabajando desde casa, se haya roto esa cadena de control, se haya roto lo que le llamamos en contabilidad y en auditoría la segregación de tareas. Entonces, esto ahora representa que una presión probablemente para este individuo que quiere preservar su empleo y hasta qué prácticas, tal vez no necesariamente muy legales, se haya involucrado para poder preservar. O sea, qué contratos hemos firmado sin tener la autoridad. En un momento dado, si la empresa tiene una práctica de no contratar, digamos, con el gobierno, pero ahora para poder sobrevivir tenemos que
contratar con el gobierno, eso obviamente nos pone en un nivel de riesgo para otras entidades, digamos las entidades bancarias. ¿Cuál ha sido el nivel o la exposición de riesgo que hemos puesto a la empresa o nosotros mismos con la finalidad de mantener? Y esto es un efecto, y el doctor pues puede tal vez apoyarnos, porque obviamente tiene que ver con el que, bueno, pues con la presión y el tema de racional o justificar este tipo de conducta. Un reto bien grande que vamos a tener es, porque muchas de estas prácticas, y estoy pensando ahora en qué va a pasar de aquí a, digamos, 14 meses, 2 años, lo que pase hoy a nivel contable no se va a auditar hasta el año próximo. Entonces es importantísimo que las empresas se aseguren, y los dueños de negocios, que se ha mantenido la integridad del negocio, que no se hayan aprobado, no se hayan hecho ciertos pagos sin la debida autorización. Entonces, ¿qué podríamos encontrarnos? Bueno, tal vez un sistema de control interno totalmente desorganizado, aprobaciones que se hayan hecho bajo excepciones, pero bueno, la excepción no es necesariamente mala, o sea, tenemos una situación de crisis donde la salud es lo más importante, pero en la medida que no hayamos incurrido en algún tipo de incumplimiento que hayamos puesto en peligro, ¿verdad?, la salud de la empresa también, o que el jefe, en este caso los mandos de más arriba no lo hayan aprobado, ahí es donde tendríamos el problema. O sea, si se ha mantenido el control o se han implementado otras medidas de monitoreo bajo la nueva modalidad de trabajar en casa. Porque como bien lo dice la licenciada, y no es nuevo para nosotros, la mayoría de las empresas ha adoptado, ya sea porque lo han querido hacer o hasta de manera experimental, el teletrabajo. Pero esto ha traído otros retos. O sea, ha traído otros retos de temas de lo que es la seguridad de la información. Estoy en casa utilizando mi computador, ha traído otros retos emocionales, familiares, el tema de violar o no la intimidad, ¿verdad?, de la persona, el que estoy capaz y tengo las herramientas para hacerlo. Entonces, nos vamos a encontrar probablemente con una persona que tal vez estamos confundidos. Estamos que, ok, ¿me quedo o no me quedo en el trabajo? ¿Qué he hecho durante estos 2 meses? ¿Hice o no hice nada? Y lo que hice, lo hice bien. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros también tomemos las medidas como, digamos, los patrones, o patronos, mejor dicho, dentro de sus organizaciones, y reevaluar, ¿verdad?, cómo se desenvolvió la empresa durante estos meses. Si son de esos ganadores, cómo pudieron y cuáles fueron la manera en que se pudieron reinventar, cuáles son esas buenas success stories, y si no, puede ser que esta empresa ahora esté entrando en un proceso de quiebra o un proceso de reestructuración, que ya eso obviamente pues tiene otro tema legal que podríamos hablar en otra ocasión. Muy bien, gracias, Keila. Marcos. Bueno, yo quisiera aportar a las brillantes exposiciones de las colegas que las crisis deben ser consideradas como grandes oportunidades. Y reitero, la crisis integral desde el punto de vista personal, familiar, laboral, productivo, público y político, porque todas las decisiones que se tomen en esa unidad de laboral, familiar y pública están íntimamente ligadas. Por ejemplo, el estrés, la pregunta que te hicieron, Lucas, el estrés no es otra cosa que la acumulación del miedo, el miedo a no cumplir. Cuando usted va en su auto, tiene una cita a las 5 y tiene un tranque, y son las 4:45, 4:50, usted se estresa porque tiene miedo a llegar tarde a la cita. Entonces la pregunta técnica es, ¿cómo se vence el miedo? Y eso se reproduce también a nivel laboral. El miedo a no cumplir con resultados, a no cumplir con los buenos servicios, con la calidad. Y también se produce en el presidente, en el ministro y en el director de una institución pública. El miedo a cómo voy a salir de esta gestión, seré aceptado por la ciudadanía. Eso se puede vencer con una técnica muy sencilla, que es la adaptabilidad a un nuevo estado de conciencia. ¿Cuál es el nuevo estado de conciencia? Que estamos cambiando patrones y valores como el egoísmo por la solidaridad. Que estamos cambiando valores de la avaricia también por la generosidad. Esa es una técnica que se llama 2x2, que podemos enseñarle en nuestra familia, en la empresa, e incluso a nivel público, en los ministerios. El 2x2 es eliminar 2 antivalores, 2 malos hábitos por 2 buenos valores y 2 buenos hábitos. Pongo un ejemplo. Si nosotros eliminamos en el ámbito laboral, en la dimensión solamente laboral, el mal hábito de la irresponsabilidad por el buen hábito de la responsabilidad, y le explicamos a los colaboradores que cuando alguien es responsable genera y concentra la atención de las personas que lo rodean, del supervisor, del jefe, del dueño de la fábrica, etcétera, de los colegas. Esa persona que es responsable siempre es tomada en cuenta o por un ascenso o
para representar a sus colaboradores. Otro mal hábito, la impuntualidad, lo cambiamos por el compromiso con la empresa. Entonces tenemos la gran oportunidad de hacer un cambio positivo para lograr en el ámbito laboral productividad, que es con el menor esfuerzo hacer mayor cantidad de servicios o productos, y competitividad, que no es otra cosa que un trabajo bien hecho. Así que yo creo que es una gran oportunidad que este nuevo estado de conciencia que se refleja, ojo, no solamente a nivel personal o familiar, también se refleja a nivel laboral y se va a reflejar a nivel público. Es decir, el gestor público, un presidente y un ministro, va a hacer un esfuerzo para poder cambiar las prioridades. Si antes la prioridad, pongo un ejemplo en economía, era el gasto corriente, dicen no, hoy la prioridad es hacer inversiones de ahorro aunque sean pequeñas, porque tenemos una crisis que nos ha enseñado que la productividad es lo único que nos puede sacar de esta situación. Así que yo pienso que ese 2x2 que se puede aplicar a nivel familiar, a nivel laboral o a nivel público, puede ser una buena herramienta que nos ayude a eliminar el estrés, mejorar la productividad, mejorar las relaciones familiares y mejorar la gestión pública. Marcos, excelente. Nos dicen en el chat interactivo que el costo de implementar medidas dado por el MINSA o los requisitos son altamente costosos. ¿Cómo reinventarse en medio de tanto y volver a trabajar si no he tenido ingresos ni flujo de efectivo durante estos meses? Nos dicen, yo iniciaré en el bloque que sigue, pero financieramente estoy fuertemente afectado. Igualmente pienso de que los despidos que se van a dar van a ser fuertes, van a ser grandes, y eso tiene a la gente muy estresada, muy estresada. Liriola, me comentaste la cantidad de consultas que has recibido por parte de patronos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, a la final los patronos lógicamente están haciendo proyecciones en función de su realidad, que no es solamente ver cómo transforman su actividad comercial atendiendo las nuevas necesidades o la nueva realidad de confinamiento, de control inclusive que van a tener los mismos clientes sino la capacidad que tengan esos clientes de poder pagar los servicios entonces a esos patronos. Y las proyecciones no son muy positivas. Entonces, lógicamente o lamentablemente, al momento de hacer todas esas proyecciones, entonces están considerando hacer una disminución en su plantilla de personal, iniciando lógicamente porque genera menos complicaciones legales con aquellos trabajadores que tienen menos de 2 años, porque el Código de Trabajo le permite a una empresa sin justa causa terminar la relación de trabajo previo a los 2 años. Pero yo creo que es importante que aquí los empleadores entiendan que el recurso humano es el capital más importante que tiene toda empresa y no pensar o equivocarse de que todos los avances tecnológicos es sinónimo de reducir significativamente ese recurso humano, porque ese recurso humano es lo que le da realmente vida a una empresa. Entonces, ligado un poco a uno de los comentarios de uno de los participantes, preocupado por el tema de una población vulnerable que se puede considerar aquellos mayores de 60 años, que de repente no son de esta generación de millennial, baby boom, ya no recuerdo ni cómo es que le denominan de acuerdo a las edades. Esas personas no están dentro, lógicamente, esas generaciones no tuvieron ese contacto con la tecnología que tienen posiblemente nuestros hijos y se quedan cortos. Entonces, el talento a la final es que es que es algo pues innato, que yo creo que todos nacemos con talento. Yo creo que ningún ser humano puede pensar que no lo tiene, pero tiene que también entender que es un conjunto de habilidades que lo conforma sus conocimientos, lo que es la parte de intelectual, y a la final la gente se tiene que transformar, o sea, tienen que ir a buscar esos conocimientos que yo no tengo, los tengo que buscar. Yo puedo ser talentoso, puedo tener ciertas habilidades, pero yo también tengo que buscar ese conocimiento y transformarse, porque si no se van a quedar realmente cortos. El COVID yo creo que ha traído una transformación en los hábitos y costumbres de las personas,
y los empleadores tienen que entender que el talento humano es un activo que se puede inclusive cuantificar. De por sí, cuando uno habla de talento, estuve leyendo que era una unidad de medida en los tiempos de antes equivalente a 21.6 gramos de plata, y de ahí es que surge el término talento, es un término griego. Entonces, el talento, claro que es un valor bien importante para toda empresa, y las empresas tienen que buscar esa transformación, y yo creo que se está dando. Yo creo que hay empresas donde que se regían antes por unas jornadas laborales tan fijas, donde de repente evaluaban que lo importante era llegar a una hora, cumplir 8 horas de trabajo, cuando las empresas están viendo que aquí lo importante es el resultado. No, no importa que si yo exijo un informe o requiero un informe, no necesariamente es importante la hora en que lo entregue. Después que se entregue, lo que miden es productividad. Yo creo que en eso las empresas tienen que ser un poco, ya comenzar a adaptarse. Y bueno, ese grupo de 60 años, que todavía es una persona productiva, tiene que adaptarse y buscar esos conocimientos para seguir desarrollando esos talentos, para no salir de mercado. Perfecto. Pero es una realidad. Muchos empresarios dicen en este momento, ¿con quién me quedo? ¿Con quién me quedo? ¿Qué hago? Y mientras Keila se prepara para decirnos... Sí, quería comentarte algo. Ya estoy lista. Adelante. Sí, mira, y retomando un poquito el tema, sabemos que el regresar, ¿verdad? Todas estas medidas de seguridad tienen un costo. Y esto es un costo no negociable. O sea, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Bueno, mi sugerencia para las empresas es que tienen que mirarse desde adentro. Y comencemos por los activos. Es muy probable que las empresas tengan activos en desuso, que a lo mejor a diciembre 31 estaban en los libros, no nos interesaban, tal vez nos molestaban en una esquina, lo echamos para otra esquina, pero en este momento puede ser que la venta de ese activo te genere algún tipo de efectivo, que es lo importante, porque es la liquidez lo que estamos buscando, pues, para poder costearnos y seguir sobreviviendo. Y ese activo puede ser la pieza que necesita, ¿verdad? El eslabón que necesita otra persona para reinventarse. Entonces ahí estaríamos, ¿verdad? Apoyando a alguna otra empresa, microempresa. Entonces tenemos que, como empresas, mirar dentro de nuestra cartera de activos qué podemos vender, activos que estén en desuso. Dentro de nuestro inventario, señores, es muy probable que no podamos vender al mismo precio. Pues entonces vamos a reevaluar nuestro inventario, vamos a mover ese inventario antes de que se expire. Si es un inventario que tiene ahora alguna fecha cerca por vencerse, expirar, no permitamos esa pérdida, vamos a venderlo y generar efectivo. Las empresas, y es una realidad, están midiendo día a día cuánto dólar, cuántos pesos reciben, y esto es tal vez una tarea que lo miraban una vez a la semana, una vez al mes. Hoy en día, porque la palabra mágica y la palabra clave es efectivo, liquidez. Pueden ser empresas solventes, pero no tengan la liquidez. Entonces, el evaluar el flujo efectivo es lo que yo le recomendaría en primer lugar a estas empresas. Obviamente el flujo de caja. Tenemos que entender cuál es nuestro punto de equilibrio, renegociar con proveedores, pedir extensiones de crédito. Si el proveedor, y te quieres mantener con el mismo proveedor, probablemente el proveedor ya ni exista porque tampoco pudo sobrevivir. Entonces renegociemos esos contratos, esos precios, tal vez a unos términos de pago pues un poquito más largos, ¿verdad? 60, 90 días, porque es la realidad que todos estamos viviendo. Los términos de pago, digamos, los precios, los costos del alquiler. ¿Qué mejor momento para renegociar alquileres ahora? Todo lo que sea, digamos, porque yo no quisiera tocar, ¿verdad?, el recurso humano. Eso estoy de acuerdo con la licenciada, eso es algo que queremos mantener. Y los empresarios, los dueños de negocio tampoco quieren despedir a su recurso humano porque lo necesitan para poder producir, para poder vender. Entonces es lo último que queremos tocar, pero de seguro tenemos algún activo en desuso, inventario que podemos acelerar, agilizar y del mismo modo tratar de cobrar. Otro aspecto que podemos hacer, y es que si nosotros tenemos una cartera de cuentas por cobrar, que obviamente no hemos cobrado, vamos a llamar a ese cliente y decirle, oye, te voy a dar un descuento, empiecen a pagar. Entonces, es el momento para mantenernos todos, ¿verdad?, operando, que lleguemos a esas mesas de negociaciones y todos de alguna manera tenemos que, ¿verdad?, que ajustarnos, porque lo que es tal vez un alivio de un 10% para un cliente también lo va a hacer para ti. Entonces es como decía el doctor,
tenemos que dejar el orgullo empresarial a un lado. Tenemos que ensuciarnos las manos nuevamente, los empresarios, los dueños de negocio, y empezar a buscar esas opciones que las tenemos, pero tenemos que mirar ahora nuestra condición financiera, económica, con una perspectiva más humilde, más, ¿verdad?, de estar en la tierra y entender la realidad. Muy bien, Marcos. Los empresarios me preguntan, ¿con quién me quedo? Tengo una planilla que no puedo pagar, tengo que liquidar. Y es verdad lo que dice Keila, mucha gente de empresa, gerentes, dueños de empresas no quieren, pero la situación por el flujo de caja no le va a permitir seguir pagando salarios. Marcos, ante esa problemática, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que, fíjate, Lucas, es muy interesante lo que ha dejado el COVID-19. Primero, ha develado, ha visibilizado que así como hablan todos los expertos, tú sabes, en los organismos internacionales y en los medios de comunicación, de que este COVID-19 lo que más ha afectado son a los sectores más pobres, sobre todo aquí en la región de América Latina, a tal punto que la CEPAL te dice que después del COVID-19 van a haber 360 millones de pobres y en extrema pobreza en la región, más de lo que existían. Imagínate el cuadro. Asimismo, ha develado a nivel empresarial, vuelvo a la dimensión laboral productiva, que hay empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas y microempresas. La realidad es que del 70 al 80% todos los estudiosos de la economía local en Panamá dicen que se producen por las pequeñas y medianas empresas. El restante por los conglomerados empresariales. Cuando se va a tomar una medida como estas de un protocolo de desescalamiento, protocolo biosanitario o flexibilidad laboral, suspensión de contratos, reducción de personal, se tiene que hacer lo mismo. Se tiene que trabajar con la estructura de grandes, medianas, pequeños y microempresas, tomando en consideración incluso que la economía nuestra tiene un 41% de producción informal, que incluso se refleja en el comportamiento del seguro social, en el comportamiento, ahora sí va a ser terrible, para los ingresos para el presupuesto del manejo del Estado panameño. Así que cuando se tenga que hacer esta medida, tiene que apelarse a la creatividad gubernamental, creatividad empresarial y también creatividad personal del colaborador, del empleado, quien tiene que desarrollar habilidades. Por ejemplo, hoy el teletrabajo te desarrolla las habilidades con la computadora, y no solamente en las empresas de producción industrial, sino en las empresas de servicio. Pongo un ejemplo, la educación. Nadie sabía, por ejemplo, que en la educación hay colegios grandes, colegios medianos y colegios pequeños que trabajan en las áreas apartadas, rurales o en las áreas marginadas. No es lo mismo hablar de un colegio particular como la Inmaculada que hablar de un colegio particular en Pacora o en Felipillo. Entonces, es interesante porque este COVID obliga al gobernante, al empresario y al ciudadano común a desarrollar creatividades. El ciudadano común tiene que desarrollar, el colaborador que no sabía manejar una computadora ni trabajar con el teletrabajo, tiene que desarrollar esa habilidad, manejar los programas, las aplicaciones. Es decir, esta necesidad de la innovación, de la creatividad, después del COVID también se aplica en todos los órdenes. Pienso que es el reto cotidiano que tiene la estructura laboral en nuestro país. Muy bien. ¿Y cuál es el impacto social, emocional del aislamiento? Perfecto. Nos hemos enfocado mucho y es así. La parte productiva, regresamos a trabajar porque tenemos que regresar a trabajar. Y es verdad, o sea, no nada más Panamá, Italia, España, los países grandes han regresado a trabajar porque no había otra. Pero hay un impacto que está causando este aislamiento, en medio del aislamiento, que va a tener un efecto posterior. Me gustaría escuchar sus impresiones acerca de ese impacto social, psicológico y emocional que este aislamiento nos está causando. Lucas, sí, yo pienso, fíjate que el primer elemento importante es rescatar la eliminación del miedo de la población. Y vuelvo a las tres dimensiones. Si tú logras eliminar el miedo, en una entrevista en CNN hace una semana le preguntaron a un simple ciudadano común, ¿cómo vencer el miedo? Y el trabajador, que era un líder de su grupo, decía, la única manera de vencer el miedo es no tenerle miedo al miedo. Y yo no le tengo miedo al miedo, ¿saben por qué? Porque soy un buen trabajador, porque estoy sano, porque cumplo las reglas, porque me cuido, porque yo soy la primera vacuna, yo primero me cuido. Y este es un elemento interesante, un estado de conciencia distinto. No hay vacuna, yo soy la vacuna, porque yo voy a cuidarme, porque yo voy a cumplir las medidas de higiene, porque yo me voy a lavar las manos, porque yo mantengo la distancia social.
porque cambié de hábitos sanitarios. Y esto es interesante porque entonces emocionalmente tú vences el miedo, el temor, la angustia, la incertidumbre, generas seguridad en sí mismo. Hay una técnica que es interesante, que se dice, primero paso, usted ha sido capaz de logros. Usted ha terminado su primaria en condiciones difíciles, secundaria, universidad, y ha tenido responsabilidades familiares y públicas. Porque el segundo paso, usted tiene cualidades, como decía la compañera Liriora, el talento. Entonces, usted es una persona que tiene cualidad y talento. Tercer paso, si usted tiene logros, cualidades, usted va a tener confianza en sí mismo. Y el cuarto paso es que usted va a ser autoinmune, autoprotagonista, autodesarrollado. Y eso le va a permitir vencer el miedo, vencer las situaciones de crisis, de incertidumbre. Entonces, se convierte en una persona valiente, capaz de aprovechar una crisis en una nueva oportunidad. ¿Qué es el reto? Porque la innovación y la creatividad no solamente se va a dar a nivel productivo, se va a dar a nivel personal. Yo antes era de esta manera, no me gustaba hacer cosas culinarias en mi casa, no ayudaba en nada a mi esposa, a mi familia. Hoy soy experto en lavar platos, en ayudar en la casa, en planchar. Es decir, el ser humano se reinventa, pero la reinvención tiene que pasar por el estado de conciencia individual para tener un estado luego de conciencia laboral cuando entra a su campo productivo, y si es un hombre público, a su estado de conciencia de un líder político o público. Así que yo creo que debemos mirarlo como una gran oportunidad. Okay. Fíjate, Lucas, te recuerdo que la inversión que han hecho hasta la fecha las empresas por motivar lo que es trabajo en equipo, todos estos team buildings que hemos ido, algunos de nosotros, por lo menos todos hemos ido a algún team building, que si el tema de las cuerdas, que si los talleres de todo lo que se ha inventado, ¿no? Eso ha sido parte de la gran inversión y el gran esfuerzo que han hecho las empresas en que los equipos trabajen, que la gente trabaje en equipo, en que los empleados estén juntos. Y ahora, de la noche a la mañana, le hemos pedido que no te puedes acercar. Los hemos obligado a distanciarse. Entonces, esta falta de presencia, esta falta de verdad de roce con los compañeros, con los jefes de trabajo, lo que probablemente logre es el que el empleado ahora se desmotive y que se desligue, que haya un despegue, que sufra, ¿verdad? Ahora la identidad del empleado, que ya se había logrado, ¿verdad? Ese enganche, esa identidad, porque tú como patrono, tú quieres que el empleado sea fiel, sea leal, que se identifique contigo, que lleve la marca de la empresa, pero le has dicho, ya no te puedo ver, ya no te puedo hablar como antes, ya no te puedo dar el feedback, ya no te puedo monitorear. Entonces es muy probable que esta situación haya causado hasta cierto punto frustración, desmotivación, y es lo que muy probable, pues, puede ser parte de las secuelas, el aislamiento. Claro. Liriola. Yo quisiera hacer una observación de mucho cariño, que también puede haber un efecto distante. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos distantes físicamente, pero estamos unidos, no estamos solos, estamos unidos por la computadora, por la conectividad. Es decir, se cambia la forma y la adaptabilidad nueva de no estar solos, estar juntos. Nosotros en este momento estamos haciendo un trabajo de equipo, pero lo estamos haciendo a través de la conectividad informática, no estamos solos. Es decir, lo que variamos es de la separación física a un acercamiento tecnológico, que es el mundo del futuro. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, estamos en la era de la información y conocimiento, es decir, que la sinergia que estamos produciendo, Lucas, Liriola y Keila y Marco, es de equipo. Simplemente que no es física, es cibernética, es a través de la inteligencia artificial. Entonces son nuevas modalidades que nosotros tenemos que constituirlas en el proceso de aprendizaje, consolidarlas como parte de nuestra vida y van a ser los nuevos hábitos del futuro, ¿no? Sí, pero yo entiendo, Lucas, realmente que el miedo existe, es una realidad, y a veces inclusive el miedo no lo veo yo tan negativo. O sea, puede ser que ese sentimiento de temor a algo es lo que me va a impulsar a mí a ser mejor. Todo depende del enfoque que uno le dé. Hay una realidad, y yo entiendo perfectamente a aquellas personas que tienen un miedo, uno, de contagiarse y de enfermar. Dos, miedo de perder el ingreso que yo tenía, ya sea porque era trabajador, ya sea porque era independiente y el mercado se ha caído y por lo tanto va a ser súper difícil poder prestar mi servicio a nivel independiente. Un miedo a perder un familiar. O sea, los miedos, esos siempre van a estar,
puede que el COVID-19 lo haya magnificado un poco. Sin embargo, digo, ¿y cómo no entenderlo también? Porque nosotros tenemos que ubicarnos en Panamá. Y la realidad es que Panamá, al final, tiene un desarrollo socioeconómico que es bastante desigual. Encontramos que hay personas que a las finales no tienen acceso a servicios públicos básicos como el agua. Y eso hay personas que viven en residencias sumamente pequeñas, con grupos familiares muy grandes, que no les permite posiblemente ni siquiera desarrollar el tema del teletrabajo, no tienen acceso al internet 24/7, como para decir yo puedo acoplarme a capacitarme por esa vía o acoplarme a brindar un servicio por esa vía y no tengo posiblemente las capacidades propiamente para el desarrollo. Pero la clave a la final está en uno mismo. Yo creo que es uno mismo el que genera los cambios. El miedo es malo en el momento de que el miedo es el que va a regir mi vida. Y uno pues siempre allá arriba hay un Dios y ese nunca lo dejo por fuera. Y uno tiene que aferrarse de las cosas van a ser mejor y aprovechar este momento para entonces lograr hacer esos cambios para ir reduciendo esos miedos. Pero Lucas y colegas, al final el miedo existe y se va a dar. Lo que tenemos es que verlo positivamente para mejorar siempre. Ok, nos dice Lucía de Vilacua, Lidiola, antes de que continúe, dice, quisiera saber de parte de ustedes cuál sería el papel del Estado en el apoyo a las empresas. ¿Cómo están haciendo en otros países? O sea, si nosotros en Panamá hemos escuchado algo de eso como comentario. Otra pregunta que nos dicen por acá en el chat, nos dicen, ¿cómo puedo manejar la incertidumbre en el WhatsApp? ¿Cómo puedo manejar la incertidumbre de no poder vender o de no poder hacer cosas y de no saber cómo me va a responder mis clientes, considerando que mis clientes no tienen dinero para pagarme? Y después Keila y después Don Marcos. Sí, mira, pero me voy Perdona, Keila, me voy a ir a contestar el tema primero del papel del Estado. O sea, el Estado somos todos, ¿no? El gobierno tiene un papel importante en el desarrollo económico de un país y es obligación, ¿verdad? Preservar nuestros trabajos, nuestra salud y garantizar condiciones óptimas de vida para sus conciudadanos. Ahora bien, el gobierno emitió una serie de letras de valores, se sometieron al mercado. Panamá, a pesar del COVID, está bien rankeada porque sacaron emisión de 2.500 millones de dólares y recibieron órdenes de compra por 7.500 millones de dólares. Entonces, si tenemos los recursos, sí, es cierto, puede que aumente el déficit del Estado, se está endeudando el país, pero a las finales, siempre y cuando esos recursos realmente sean bien administrados y nos lleguen, salimos del atolladero en el que pudiéramos estar y seguimos adelante y no se convierte únicamente en un gasto, sino en un tipo de inversión. Entonces, para mí el gobierno, parte de esos millones de dólares que está recibiendo por préstamos que le dio el Banco Mundial, el otro, hay una serie de instituciones y organizaciones mundiales y que suman un montón de plata. A mi criterio, ellos, bueno, hubo un anuncio realmente donde le van a dar una serie de apoyo a los bancos, pero yo espero que ese apoyo a los bancos sea para que los bancos entonces, que es la institución llamada a hacer préstamos, los utilice para hacer préstamos, pero a intereses blandos, no a intereses angiotistas, porque entonces seguimos nosotros con esas grandes desigualdades en este país. Entonces, el gobierno debe procurar a través de los bancos que podamos accesar todas aquellas empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, a préstamos con intereses muy blandos y debieron haber negociado esos intereses de ese poco de préstamos a intereses sumamente bajos. Aquí hay instituciones como AMPIME. AMPIME está llamada a dar capacitación y es la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa de Panamá. Entonces, es hora de darle los recursos que requiere AMPIME para que el resto lo podamos disfrutar, que es con capacitaciones virtuales. No hay que ir a ningún lado, para eso está la tecnología. Y
que podamos accesar a las capacitaciones, tanto la persona como el empresario, que requerimos gratuitamente. Esa es la obligación del gobierno, sino para que están pymes, para que está el INADE, sino también para lo mismo, para esa formación profesional en otras áreas que siempre son necesarias, ¿verdad? Y para mí, el gobierno con innovación gubernamental es hora que el Internet sea gratuito y accesible para todos. Nosotros somos un país que nada más somos 4 millones de panameños, uno más de extranjeros o turistas residentes. Ya es hora que en estos kilómetros que tenemos, que somos una bien pequeña en comparación con las dimensiones de otros países, podamos tener internet gratuito para todos, para poder facilitarle ante esta nueva realidad la sobrevivencia de las personas. Eso es con respecto pues a los puntos de que para mí lo que debe hacer el gobierno para paliar un poco esta situación. Sí, quiero tomar la segunda pregunta con relación a los clientes, y es importante que tú como individuo, dependiendo, ¿verdad?, a lo que hagas, microempresa, pequeña empresa, evalúes tu cartera de clientes, aunque tengas o no cuentas por cobrar, eso no importa en este momento, sino que te asegures que quien fue tu cliente hasta finales de febrero va a ser tu cliente cuando te logres reincorporar, porque es probable que ese cliente pues sea de los perdedores que mencioné anteriormente. Puede que sí, puede que no. Entonces, ya ibas a tener una mejor posición de saber dónde estás con relación a cuánto vas a producir, cuánto vas a manufacturar, o si te toca ahora reinventarte. Podría ser que puedes reemplazar a esos clientes, o sea, no sé, dependiendo obviamente de la actividad económica, podrías decir, ok, puedo buscar entonces enfocarme, no tengo dinero para hacer algún tipo de publicidad, pero vamos a utilizar la publicidad gratuita del internet. Típicamente mi producto no me gustaba publicarlo en las redes sociales, pero sabes que hoy en día todos estamos conectados a las redes sociales de nuestra casa, o sea que no sería mala idea reinventar tu estrategia de mercadeo, reinventar tu estrategia de ventas para captar nuevos clientes en vista de que el análisis que hiciste ahora resulta en ser, te pone en una situación débil con respecto a los clientes que tenías. Entonces ahora tu enfoque cambia, tu enfoque de mercadeo, de ventas, voy a captar nuevos clientes. Y ahora resulta que en el peor de los escenarios, ya tu producto pasa a ser un producto de lujo. O sea, tú vendías carteras o accesorios que ya, imagínense los lipsticks, los labios, lo de pintarse los labios. No te puedes poner maquillar los labios porque tienes que tener una mascarilla. Entonces, digamos que ahora tú dices, bueno, pero yo fabricaba ese tipo de producto. Pues vamos entonces a ver qué yo puedo hacer con la maquinaria, con el equipo que tengo para entonces, bueno, ya no puedo fabricar ¿cómo se llaman? Los lipsticks, pero pueden ser crayones para los niños jugar en casa, y puedo desarrollar un kit, digamos, para que los padres que todavía se quedaron con sus hijos en su casa, ahora compren estos kits educativos con los mismos materiales de pintar los labios, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre. Entonces, tienes que reinventarte. Tienes que primero analizar la situación, ¿verdad?, económica de tu empresa financiera, tienes que hacer ese análisis, evaluar dónde estás con relación a tus clientes, si han habido perdedores, cómo puedes captar nuevos clientes, o si es en la situación de reinventarte y lo puedes hacer. No sé si tengo tiempo, pero hay un ejemplo, este sí es un ejemplo puntual, una empresa que conozco. Esta empresa se dedica a manufacturar el lingerie, que son la ropa íntima de mujer. Bueno, eso probablemente ha sido de las industrias que se haya afectado porque, ¿sabes? ¿Quién está comprando eso en este momento? ¿Qué hizo esa empresa? Hizo algo interesante. Tiene la maquinaria y están haciendo mascarillas. Probablemente preciosas, pero nuevamente se reinventaron y están exportando esas mascarillas ya a otros países. Muy probablemente ya lleguen pronto a Panamá. Entonces tienes que tomar acción. Lo importante es no te quedes esperando a que llegue el momento en que aperturen el bloque que te corresponde. Tienes que tomar acción ahora. Tienes que hacer ese análisis hoy. Muy bien, Marcos, cerramos este punto contigo. No sé, Lucas, si yo quisiera complementar todas las brillantes exposiciones de las colegas con lo siguiente. La disposición internacional para salir del COVID-19 a nivel mundial es que hay dos mecanismos. El primer mecanismo son los gobiernos locales de cada país, pero apoyados fundamentalmente por la banca internacional, empezando por el Fondo Monetario Internacional, en la región el Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, es decir, todos los organismos multilaterales de financiamiento internacional. ¿Qué ocurre? Que cada gobierno tiene un reto de creatividad porque tienen que hacer lo que se llama adecuación institucional y financiera
por una razón muy sencilla. En Panamá, los estudiosos, colegas de la asesoría financiera dicen, tenemos un grave problema si esos dineros internacionales, 300, 500, 1000, 2000, 3000, no es problema el crédito, la deuda no hay que temerle, es cómo utilizas la deuda y para qué usas el crédito. Si vas a hacerlo para la productividad, para crear cadena de valor, bien, pero si vas a hacerlo para seguir con la esfera de circulación de la, seguir utilizando para hacer usura del dinero, entonces no. ¿Y qué pasa? Que los indicadores de desigualdad, que lo decía la compañera Liriola, serán porque las carteras de crédito tradicionalmente, que son para el pequeño o mediano productor, por ejemplo, en el Banco de Fomento y en el Banco Nacional, históricamente, ¿no? Los estudios, la mayor cantidad de préstamos de gobierno, generalmente va para los grupos que tienen ya económico. Entonces, hoy hay una situación interesante. El Banco Interamericano de Desarrollo le está diciendo a los gobiernos, le vamos a dar 300, 500, 1000 millones, pero por favor, la dirección es a la pequeño productor o a la pequeña empresa. ¿Tienen instituciones para eso? Porque aquí nuestros indicadores dicen que los dineros no llegan a ellos, llegan a otros grupos económicos que aumentan la desigualdad. Entonces, hay que hacer una adecuación institucional y adecuación financiera. Hay organizaciones gremiales, por ejemplo, que pequeños y medianos productores en distintas áreas que pueden hacer la labor de enlazarse y adecuarse financieramente para entregarles directamente a los pequeños y medianos productores o de servicios esos créditos, ayudando un poco a las instituciones que tradicionalmente se ven problemas de burocratismo, problemas de politización, problemas de inestabilidad de gestión. Es decir, tenemos que ser creativos y creo que el reto mayor es del Estado, de los gobernantes, porque esa adecuación institucional y financiera tiene que hacerla. Primero, porque los créditos que vienen de los organismos internacionales van a estar vigilados. Ya no va a ser como antes, que los créditos se lo daban a discrecionalidad. Generalmente no llegaban a los medianos o pequeños. Y la realidad económica lo dice y la desigualdad también lo implica. Así que yo creo que el reto es la adecuación institucional y financiera y un rol más activo a las organizaciones gremiales productivas para que participen directamente en la toma de decisiones a quién van esos créditos. Porque hoy la banca internacional va a estar muy va a dar mucho seguimiento a la, yo diría, a la transparencia y a la rendición de cuentas, que ha sido una de las debilidades del sistema en toda la región, no solamente en nuestro país. Bueno, en conclusión, y ya para ir dando las conclusiones finales, miren que el tema ha estado tan rico y tan bueno. Igualmente, todos los que nos escuchan pueden hacer preguntas vía chat en este momento y con mucho gusto, antes de terminar, las leemos. Definitivamente, el capital humano, en todo lo que hemos hablado, es la base y es lo que hay que preservar como una de las conclusiones. Ese capital humano es el que las empresas necesitan para continuar. La verdad es que la liquidez de las empresas va a ocasionar de que ese recurso humano sufra en cuanto a despidos y liquidaciones que definitivamente se van a dar en nuestro mercado. Y ese mismo recurso humano tiene que seguir con espíritu, con motivación, con ánimo, con perspectiva y con entendimiento, como decía el doctor Marco, con todo lo que decía Keila de nuevas oportunidades y todo lo que decía Liriola de que hay que considerar nuevos escenarios. Entonces, me gustaría ya ir en la forma conclusiva. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que le damos a dar, uno, a los patronos y dos, a los colaboradores y los empleados de las empresas? ¿Qué recomendaciones ustedes como profesionales, gente de empresa, gente que ha recorrido mucho, ustedes le darían a las personas que nos escuchan, que nos van a escuchar por este fin de semana a través de las redes sociales, en cuanto a decisiones de tomar con respecto a sus empresas, si son empresarios y si son empleados? ¿Cuál debe ser la actitud desde el día de hoy? Y termino esta partecita con algo que me dijo en estos días un amigo de lo que representan el 650 en Panamá, el Peachtree. Me dice, lo que pasa, Lucas, es que no hay que esperar nada. Me dice, hay que actuar. Me decía, no podemos esperar a que nada suceda. Tienes que preocuparte por actuar en este momento. Entonces, arrancamos ahí. Vamos en el orden, Keila, Liriola y por último, Marcos. Adelante, Keila. Sí, mira, un poco el enfoque de reducción de costos. Por ejemplo, si la empresa ahora en el pasado tenían gastos de viaje, por decir algo, bueno, pues el teletrabajo,
el conectarse por este tipo de medios de comunicación, las teleconferencias. Ahora, pues es una manera de reducir esos costos. Entonces, hagamos el teletrabajo. Probablemente hemos estado en una etapa experimental, pero ya es hora de que se lance formalmente esta modalidad, que se haga bien, o sea, que se complete la transición de una manera correcta para que entonces el empleador se sienta en confianza y entendamos que para que se dé correctamente, pues tienen que haber unos elementos de medición de la satisfacción de ese colaborador, de medición del rendimiento, de que ese colaborador tenga ahora las tareas claras de lo que está haciendo. Así que pueda haber, ¿verdad? Y sabemos que esto se comentó anteriormente, de que ahora la productividad no va a ser porque entramos a las 8 y salimos a las 5. Ahora probablemente la productividad se mide diferente, sea por objetivos alcanzados. Entonces, todo este tipo de modalidad, ¿verdad? Y de cambios bien implementados, que se lleve por etapas, que se dé esa transición correcta con todos los elementos, al final del día va a tener un efecto positivo en lo que son los costos. Entonces, esta es una de lo que serían mis recomendaciones. Perfecto, gracias. Liviola. Así es, mire, frente a una crisis sin precedente como es esta pandemia, la capacidad de respuesta, de recuperación y de restauración de la productividad empresarial solamente va a ser posible con líderes hábiles, flexibles y dispuestos a evolucionar. Por lo tanto, para poder uno sobrevivir a esto, las organizaciones tienen que reaccionar rápido. No pueden seguir lamentándose. Este momento de confinamiento no era para lamentarse de todos los problemas. Hay que aprovechar estos momentos para mejorarse. Hay que reaccionar, hay que evolucionar. Y para eso es donde los líderes resilientes salen y florecen. Entonces, porque son ellos los que son capaces de responder ante una crisis inmediatamente. Entonces, eso es lo que requieren las empresas, de ese tipo de líderes. Por eso es que yo vuelvo y recalco, el recurso humano es valioso y es el capital más importante que tiene las empresas, porque es esa experiencia de vida del trabajador la que se le va a reflejar a esos clientes. De lo contrario, no van a tener clientes. Entonces, hay que reinventarse y evolucionar. Muy bien, gracias, excelente. Marcos. Bueno, ese es el reto, Liviola, ¿no? La evolución. Y la gran ventaja es que la crisis genera un cambio rápido, porque los expertos dicen que hay varias maneras de hacer los cambios. Dicen el estado de conciencia es un poco lento, ¿no? El cambio por evolución también es lento. El que es más rápido es por crisis. Cuando una persona sufre un paro cardíaco, una trombosis, inmediatamente cambia su hábito alimenticio, porque no puede tener grasa en la sangre. Entonces, en el Estado, los líderes tienen hoy la gran oportunidad de hacer el cambio del viejo liderazgo que se ha caracterizado por generalmente un desgaste de gestiones fallidas, donde la desigualdad económica es el reflejo, donde a nivel empresarial no se funciona con la equidad. Se debe incorporar lo que se llaman los valores. La única manera de ser mejor es la revolución de los valores. Cambiar el egoísmo por la solidaridad, cambiar la dejadez por la responsabilidad. Y entonces nosotros empezamos a actuar de manera responsable, solidaria, vamos a tener un país distinto. Y ese va a ser el efecto demostrativo para que a nivel productivo, a nivel laboral, los empresarios y a nivel familiar, los ciudadanos comunes, empiecen a generar la credibilidad en el responsable del Estado, en el gestor público, la credibilidad en su empresa y la credibilidad en su estructura familiar. Así que eso se llama un nuevo estado de conciencia de un líder PB, o sea, líder por valores. Y esto es interesante porque durante muchos años todos los estudiosos y los consultores, los coaching, los facilitadores quieren que en su empresa hayan líderes vulnerables de transformación, donde funcione la equidad. Quieren que los líderes públicos, los políticos, los presidentes sean que rompan las desigualdades, que haya progreso, que haya inclusión. Ha sido muy difícil. Los analistas dicen que uno de los problemas serios en la región es la gestión pública fallida, que también se refleja un poco en la gestión de resultados empresariales, y los grandes problemas de la estructura familiar, la disfuncionalidad,
el feminicidio, los crímenes, etc. Yo creo que es la gran oportunidad para tener un nuevo líder, un líder de valores. La única revolución válida en este momento es la revolución de los valores. Cambiar el egoísmo por la solidaridad, cambiar la avaricia por la responsabilidad. Y creo que estos elementos son importantes para reflexionar partiendo desde nuestra vida personal, laboral y pública. Bueno, yo pienso que hemos cubierto 1 hora y 5 minutos de mucha intercambio, de mucha información. Gracias a todos los panelistas. Gracias, Marco Calderón. Gracias por estar hoy y tu generosidad por este lado de aportarnos tanto. Igualmente, la licenciada Liviola. Igualmente, Keila Mulero. Gracias a ustedes por haber participado en el día de hoy. Estamos muy felices porque siempre en estos paneles hay una oportunidad siempre de conectarse. Personas que pensamos igual, personas, y esta es una oportunidad para cada uno de nosotros. Aprovecho para invitarlos el próximo sábado, que estaremos hablando acerca de la revolución tecnológica. Vamos a tener 3 personas muy interesantes con nosotros también, donde van a hablarnos mucho acerca de esa otra revolución que la gente empezó a correr. Ahora todo el mundo empezó a vender con el internet, con el domicilio, con el tema. Hay muchos temas que están poniendo en presión. No es nada más la conservación del recurso humano el problema. El problema es que las empresas se están enfrentando en que tienen que vender con tecnología y no la tenían la mayor parte. Así que aprovecho el punto pues para invitarlos para la próxima semana y le damos las gracias a todos los participantes. Hoy hemos tenido más de 35 participantes en vivo en el día de hoy, tanto por GoToMeeting. Gracias a todos ustedes y gracias a todos los que nos van a ver en los próximos días. Así que damos por terminado este panel online. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Un saludo final por cada uno de ustedes, de los panelistas. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias a todos los que nos Gracias a todos. Chao, Lucas, Viriola y Keila. Hasta luego. Bienvenidos. Un placer. Gracias.